Esta es La Vasija, Radio Cultural de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, y contiene leyendas, cuentos, biografías, historia, arte y música. Conducción y producción de Rubén Daniel Roude. Aquí estoy otra vez para compartir con vos este nuevo programa de La Vasija, y esta vez traigo cosas muy interesantes también, por supuesto como las demás, pero distintas estas. Por ejemplo, lo primero que tengo para contarte es la vida de Juan Moreira. Hay algunas cosas que por ahí no se saben de este hombre, esta leyenda que tenemos aquí en Argentina, y también otra historia muy particular que sucedió en la Segunda Guerra, una historia verídica. Se trata de un gato llamado Vasca. Es algo muy interesante lo que voy a contarte sobre este animalito. Y también desde allá del Chaco te traigo la leyenda de las canastas. Y para terminar, algo risueño, un cuentito de mi autoría que he titulado Un acto accidentado. También, por supuesto, un poquito de música, gentileza de YouTube para matizar este programa. Así en un sitio de la web encontré esta nota, una nota histórica argentina, así se titula el sitio, y habla de Juan Moreira, el gaucho convertido en leyenda. Y lo primero que hay que decir es que Juan Moreira fue un personaje histórico. Antes de insertarse de lleno en el imaginario popular argentino y de ser representado en distintas obras culturales, Moreira existió y dejó huellas en su paso por estas tierras. Nació en 1829 en el partido de San José de Flores, donde hoy se ubica el barrio porteño de Floresta. De niño se mudó con su familia al partido de La Matanza, donde vivió durante varios años. Y su padre fue José Custodio Moreira, un español que también se ganó una reputación que trascendería los tiempos e integró la Mazorca, la organización policial que servía a Juan Manuel de Rosas cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Según los testimonios de la época, era tal su crueldad y su nivel de violencia que el mismo Rosas ordenó su ajusticiamiento. En cuanto a Juan Moreira, las primeras décadas de su vida transcurrieron pacíficamente. Se destacó por sus labores rurales y, al haber obtenido sus propias hectáreas de tierra, las destinó a la siembra y a la cría de ganado vacuno. Sus buenos modales, su fama de trabajador y su impronta física captaron la atención de una mujer, que por entonces era conocida como la Vicenta. Con el consentimiento del padre de la mujer, no pasó mucho tiempo hasta que Moreira y Vicenta se casaron y formaron una familia. El casamiento con Vicenta sería el inicio de todos los problemas, ya que el teniente alcalde de la zona, conocido como Don Francisco, también estaba enamorado de ella y empezó a perseguirlo acusándolo de hechos injustificables. La primera multa que recibió de Don Francisco fue por la fiesta de la noche de bodas sin la autorización del teniente alcalde, por lo que tuvo que pagar 500 pesos. Y fue entonces cuando se sucedieron una serie de acontecimientos injustos que terminaron en tragedia. Moreira había dado un préstamo de 10.000 pesos al entonces almacenero del pueblo,
de apellido Sardetti. Como el deudor no le devolvía el dinero, Moreira le hizo el reclamo ante don Francisco, pero Sardetti se negó, y la situación y el teniente alcalde determinó el castigo de Juan Moreira por reclamar lo que no era suyo. Moreira le dijo a Sardetti que le iba a propiciar una puñalada por cada 1.000 pesos que éste le debía, y cumplió su palabra. Luego, don Francisco y otros ayudantes intentaron detener al gaucho, y también cayeron abatidos. A partir de entonces, Juan Moreira comenzó a transitar el período de su vida por el que más tarde sería conocido. Viajó por pueblos como Navarro, General Las Heras y 25 de Mayo, y ganó cuanto duelo se le cruzó por el camino. Incluso llegó a trabajar como hombre de seguridad de importantes políticos. Fue guardaespaldas de Adolfo Alsina, quien le regaló un facón de tamaño considerable. Moreira hacía de estos trabajos buscando que su nombre y su figura fueran limpiados, lo cual nunca sucedió. El 30 de abril de 1874 no sería turno de una guapeada más. La emboscada que le tejiera Víctor Calabró, nuevo gobernador de la provincia, tuvo como escenario la pulpería La Estrella, en Lobos, allí donde Moreira solía en busca de Laura, su amante predilecta. Y vaya sorpresa se llevaron los tórtolos. Un veintenar de policías tenía la orden de no dejar escapar a Moreira, quien, a su intento de saltar la tapia del boliche, recibe un bayonetazo del sargento Chirino. Aún mal herido, la réplica respondió a la última empuñadura de su daga. Tras disparar su trabuco hacia el rostro de Chirino, el gaucho cortó 4 dedos del sargento con el filo de su arma emblema, y recién entonces, al cabo de unos minutos, caería muerto. Así, Moreira falleció a la edad aproximada de 45 años. Hoy, sus restos descansan en el cementerio de Lobos y su figura se mantiene presente en el imaginario popular argentino. Voy a contarte una historia sobre un gato muy especial. Esto lo encontré en una página de internet con el título de Naku, un nuevo mundo. Es una página que tiene otras historias interesantes. Y se trata de el gato de nombre Vasca. Este artículo lo escribió una descendiente de la protagonista, y voy a narrártelo tal cual como está escrito para respetar a la autora de esta hermosa historia del gato Vasca. Y ella cuenta que la abuela siempre decía que ella, o sea, la madre de la autora, y yo, su hija, sobrevivimos al duro bloqueo de Leningrado y al hambre, solo gracias a nuestro gato Vasca. Si no fuera por este animal pelirrojo, mi hija y yo habríamos muerto de hambre como muchos otros. Todos los días, Vasca salía a cazar y mi abuela preparaba un guiso con lo que traía. Al mismo tiempo, el gato siempre se sentaba cerca y esperaba la comida. Y por la noche, los tres nos tumbábamos bajo una manta y él nos calentaba. Sintió el bombardeo mucho antes de que se anunciara el ataque aéreo. Empezó a dar vueltas y a maullar lastimosamente. Mi abuela consiguió recoger las cosas y salir corriendo de la casa.
Cuando huyeron al refugio, como un miembro más de la familia, lo arrastraron con ellos y vigilaron que no se lo llevaran y se lo comieran. El hambre era terrible. Vasca estaba hambriento como todos los demás y flaco. Durante todo el invierno y hasta la primavera, mi abuela recogía migas para los pájaros y a partir de la primavera se iban de casa con el gato. La abuela echaba migas y se sentaba con Vasca en la emboscada. Su salto era siempre sorprendentemente preciso y rápido. Vasca estaba hambriento, como nosotros, y no tenía suficiente fuerza para quedarse con el pájaro. Cogió un pájaro y la abuela salió corriendo de los arbustos y le ayudó. Así, desde la primavera hasta el otoño, también comían pájaros. Cuando se levantó el bloqueo y apareció más comida, e incluso después de la guerra, mi abuela siempre le daba al gato el mejor trozo. Lo acariciaba cariñosamente, diciéndole: «Eres nuestro sostén». Vasca murió en 1949. Mi abuela lo enterró en el cementerio y para que la tumba no fuera pisoteada, puso una cruz y escribió Vasily Bugrov. Luego mi madre puso a mi abuela al lado del gato y después enterré a mi madre allí también. Así que los tres yacen detrás de la misma valla, como en la guerra, bajo una misma manta. Una historia espectacular, increíble, ¿no? Esto es lo que pasa cuando hay guerra. Por eso siempre hay que pedir, bregar por la paz entre todos nosotros. Mira, ahí va la cuatro ojos. Escucha lo que me contaron. ¿Qué? Que la nueva se orina en la cama. Tonto, llena, enano, Se orina en la cama. mariquita, boba, luz. Apodos, burlas, chismes, insultos raciales, sexistas, bromas pesadas. Esto es maltrato, bullying verbal. Los niños, niñas y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas situaciones humillantes. El bullying verbal deja cicatrices en el alma. El acoso escolar entre alumnos es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
voy a contarte una leyenda, la leyenda de las canastas. Esto es una recopilación de cuentos y leyendas del Chaco que encontré también en internet. Y narra lo siguiente, dice que antes las canastas tenían pies para llevar las cosas. Esto les parecía bonito a sus dueños, porque sus cosas caminaban solas. De esta manera podían ellas mismas llevar lo que quisieran, pero no podían pasar por encima de las cosas que estaban en su camino, como ser, no podían pasar por encima del agua. Esperaban a que alguien las ayudara y no se mojara el contenido. Así eran ellas. Un día, mientras iban cargadas, un palo se encontraba atravesado en sus caminos. Ahí esperaron a alguien que las hiciera pasar. Y el Enderi, una especie de pájaro, había estado mirándolas en el monte muy enojado y les dijo: ¿qué van llevando? Las cosas de nuestros dueños estamos llevando, dijeron las canastas. ¡Ja! Ahora van a ver los dueños de las cosas, dijo el Enderi enojado. Y diciendo eso, el Enderi agarró un palo y golpeó las canastas por sus canillas con el mismo. Así acabó rompiendo las canillas de las canastas y las pobres empezaron a rodar por donde sea y ya no pudieron levantarse más. Con esta maldición del Enderi, los dueños de las canastas ya no se abusaron de ellas con las cargas mientras ellos haraganeaban. Y desde entonces, los dueños alzan a sus canastas para llevar sus cosas. Esta fue la leyenda de las canastas que hay allá por el Chaco de nuestro país. Un acto accidentado. El miércoles de abril amaneció con sol amable y un cielo límpido. En la plaza central donde se estaba desarrollando el acto en conmemoración a los caídos en la Guerra de Malvinas, el director de la banda del ejército, con asiento en la ciudad, esperaba la orden de las autoridades presentes para comenzar con las marchas pertinentes, mientras se paseaba frente a los músicos golpeando la batuta con la palma de la mano. El público conversaba animadamente y observaba las evoluciones de las escuadras de soldados y la artillería. Algunos chiquilines correteaban por entre la gente, cruzando la soga que marcaba el límite entre los presentes y el desfile. Todo se desarrollaba con normalidad. La persona designada para conductor del acto, con aire solemne, se acercó al micrófono, lo golpeó con un dedo para comprobar el sonido y eso fue un anuncio del comienzo. Se acallaron las voces y se escuchó el toque de atención de un clarín. Las miradas del público estaban dirigidas al palco central, observando a las autoridades y al locutor que se acercó al micrófono para hablar. En ese momento ocurrió lo inesperado. Cuando lo tomó para acomodarlo mejor, comenzó a contorsionarse con movimientos epilépticos ante el asombro de todos, y luego se desplomó en el piso, evidentemente choqueado. El intendente que estaba detrás de él corrió para levantarlo y cuando ya lo había hecho ayudado por otros, sin querer, también tocó el micrófono y fue despedido para caer encima de la señora presidenta de la Comisión de Honores, rodando los dos sobre unas sillas hasta quedar patas arriba. Se produjo un amontonamiento para rescatarlos, corridas debajo del palco, y a los gritos de asombro de los presentes se sumaron algunas risas, puesto que la escena era propia de un sainete. En estas circunstancias, el director de la banda, por propia iniciativa, creyendo distraer al público de tan lamentable hecho, arrancó con los compases de una marcha alegre. Pero esto no hizo más que darle el marco propio de un espectáculo circense difícil de olvidar. Luego de idas y venidas, cambiando el elemento electrificado y los involucrados, repuestos del percance,
comenzó el acto de tan memorable día. Mientras, por lo bajo, sujetándose el brazo izquierdo aún tembloroso, el intendente increpó duramente al encargado de la amplificación, diciendo que sería sancionado, puesto que consideraba que lo ocurrido fue un acto de intención criminal. Y si te gustó el programa, compartilo con alguien que quizás también le interese alguno de estos contenidos. Gracias por ello. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en el próximo programa con un nuevo contenido de La Vasija. Suscríbete para que te avisemos cuando saldrá el próximo programa.